Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a escuchar una reflexión sobre el Evangelio y sobre la primera lectura, esa liturgia que el día de hoy el Señor nos ofrece. Y para comenzar, yo quiero citar un ejemplo de una persona que nosotros conocemos muy bien, el Papa Francisco. Yo creo que es un personaje que a todos nos ha golpeado muchísimo desde el momento en que comenzó su pontificado. Bueno, pues todos recordarán hace unos años cuando fue elegido como Papa, que él sorprendió al mundo por muchas cosas, muchos detalles. Primero, porque el primer Papa latino, nadie se lo esperaba. Segundo, por esa simplicidad con la que se mostró al mundo, esa cercanía, tantas renuncias que hizo, las primeras decisiones que comenzó a tomar, su cercanía con el pueblo, ese llamado a la misericordia grande. En fin, muchos, inclusive el nombre que eligió Francisco, ese llamado también a la pobreza. Pero hay una de las cosas, uno de los detalles que no podemos pasar por alto, y yo creo que fue el que más impactó a todo el mundo. Todos recordarán esas primeras imágenes ahí en el balcón de San Pedro, cuando todo el mundo estaba esperando que saliera el que había sido elegido papa y que diera sus primeras palabras. Y el momento de saludar, el momento que sale, todo el mundo, ¡ah! El momento que da su nombre, el momento que da sus primeras palabras. ¿Cuál es la primera petición que él le hace a todos los católicos, a toda la iglesia? A él, antes de dar su bendición, pidió a todo el mundo que rezaran por él y que lo bendijéramos. Pidió al pueblo, nos pidió a todos nosotros que lo bendijéramos, porque él iba a ser instrumento de Dios, vicario de Cristo sobre la tierra. Y es algo que impacta mucho, porque cada vez que él da un mensaje, cada vez que tiene una intervención, que hace una visita, que te saluda, pide siempre eso al final: reza por mí. Yo, por ser papa, no significa que no necesite oraciones, reza por mí. Yo recuerdo mucho, les voy a compartir una de las experiencias que tuve con él. En mi tiempo que estuve en Roma estudiando teología, tuve la oportunidad, el regalo grandísimo de saludarlo en algunas ocasiones, pero hubo una ocasión que fue muy especial, porque fui elegido para ser diácono en la misa que él celebró en 2018, el 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe. Para mí fue un regalo inmenso. En fin, antes de la misa teníamos la oportunidad de saludarlo personalmente, y muchos de los que iban a ser acólitos, otros que me iban a acompañar como diácono, pues prepararon sus palabras, trajeron cantidad de artículos religiosos para que él se los bendijera. En fin, cada uno tenía su manera de saludarlo. Cuando me tocó el turno, claro, yo estaba muy emocionado. Yo lo único que hice fue llevar dos cosas. Llevé una estola de esas que usan los sacerdotes moradas para la confesión, para que me la bendijera, y llevé una foto de mi familia. Entonces le presenté la foto de mi familia, se los presenté, le dije a mis papás, mis hermanos, y le pedí una bendición para ellos. Y por ahí tengo una foto, como él está tocando con ternura la foto de mi familia, los bendice a ellos, y al final me dice: no te olvides de rezar por mí. Y yo, wow, pensé para mis adentros, pero es el Papa, ¿cómo es posible que me esté pidiendo oraciones a mí?
En fin, fue algo muy bonito, muy hermoso y por supuesto, ahora que soy sacerdote también, todos los días en la Santa Misa lo recuerdo y oro por él. A lo que voy al contarles todo esto es lo siguiente. La primera lectura de hoy es hermosa porque muestra a todo el pueblo que está rezando sobre los discípulos, está rezando sobre Pedro, sobre Juan, esos pilares de la iglesia que tú dirías, estuvieron con Jesucristo formándose a su lado, no necesitarían oraciones. Y sin embargo, cuando son liberados, después de haber sufrido por causa de Jesucristo, la iglesia primitiva se reúne y comienza a hacer una oración hermosísima sobre ellos. Ya la escuchamos, pero mira, solamente voy a mencionar lo que dice. Ahora, Señor, imagínense a todos los discípulos, toda esa primera iglesia, imaginémonos a todos nosotros imponiendo las manos, sin ser sacerdote, pero como pueblo de Dios, como el acto más grande de amor, orando por los demás, por sus ministros, imponiendo las manos y diciendo, ahora, Señor, fíjate en tus hijos y conceda a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Qué hermoso saber que tenemos una iglesia en la cual podemos pedir los unos por los otros, los que son pastores o somos pastores por las ovejas, pero también las ovejas por sus pastores. Es una comunión tan hermosa que tenemos que valorar. Y fue lo que nos enseñó el Papa Francisco al comenzar su pontificado, recordando que los dones, como habla en esa primera lectura, que son el don de predicar, de curar y de testimoniar, son dones que se tienen que pedir a Dios, no solo para los pastores, también para ti, también para cada uno de los cristianos que estamos siguiendo el camino del Señor. Por tanto, vamos a mencionar esos 3 dones grandes que tenemos que pedir el día de hoy. Tú como discípulo de Jesucristo, como discípula de Jesucristo, estás pidiendo primeramente el don de predicar. Y recuerda que para poder predicar, para poder enseñar el nombre de Dios, primeramente tienes que estudiar, tienes que estar preparado. La palabra de Dios, la Biblia, por ejemplo, tiene que ser siempre un libro de referencia, un libro, como le decimos, de cabecera. No es el libro que usamos en la casa para sostener la pata de la mesa, para colocar otros libros encima, para limpiar. No, la palabra de Dios tiene que tener un lugar de honor en nuestra casa, tiene que ser usada, tiene que ser nuestro libro de referencia, de cabecera, porque si no aprendemos, ¿qué vamos a enseñar? Nadie da lo que no tiene. Y es una frase que hemos repetido mucho estos días. Porque recuerden que la verdadera predicación se da con el ejemplo. Y me encanta el ejemplo de San Francisco de Asís. Todos hemos escuchado de él. Cuando mi familia fue a mi ordenación, tuvimos la oportunidad de ir a conocer Asís, el pueblito de él. Y era impresionante ponerse a imaginar que por ese pueblo él caminó. Y uno de los ejemplos grandes de él es que dice que una vez invitó a uno de los monjes a salir con él a predicar. Y dice el otro monje que salieron, dieron la vuelta por todo el pueblo y regresaron a casa. Y al momento de entrar, el monje le dice, bueno, Francisco, qué bueno que salimos a dar la vuelta, pero pues no predicamos. Y San Francisco le dice, sí que predicamos. Hay que predicar en todo momento con nuestro ejemplo. Y si es necesario, usamos las palabras. Otra frase de él es, tu vida será el único evangelio que muchas personas leerán. Por eso es tan importante el ejemplo, no se nos olvide. Segundo don que tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor, el don de curar, el don de sanar. Y recuerden que para poder curar, sanar otras personas, tenemos que primero sanar, curar nuestro corazón. Esas heridas personales, esas heridas del pasado, esos sentimientos que quizá no has podido perdonar, tienes que curarte por dentro. Porque muchas veces cuando hablamos de curación, sanación, pensamos inmediatamente en lo externo. Y claro, ahorita con el virus mucho más. Pensamos en nuestro cuerpo, pensamos en estar bien. Y qué bueno, es importante. Pero ¿de qué sirve estar bien físicamente si por dentro estás roto? Si por dentro no has sabido perdonar, si por dentro cargas unas cargas que no te dejan dormir, no te dejan estar en paz, no te dejan estar alegre y estar feliz. Hay que pedir a Dios ese don de curar, de sanar primero nuestras almas, nuestros corazones, y después ser instrumento de Dios para sanar también los corazones de los demás, a veces con palabras de perdón, a veces con un buen consejo. Recuerden lo que dice también el Evangelio de hoy, ese Nicodemo
Nicodemo que Jesucristo lo toma, lo elige y le da un mensaje muy fuerte que nos transmite el día de hoy. Tenemos que nacer de nuevo. Para entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tantas veces tenemos que dejar nuestras formas de ser, nuestros resentimientos, nuestras heridas atrás y nacer de nuevo para caminar al lado de Dios. Y por último, testimoniar. Recuerde que testimoniar es el fruto de predicar y curar. Es el verdadero encuentro con Dios. Qué hermoso es encontrarnos con Dios de tal manera que no podamos hacer otra cosa que transmitirlo con nuestra manera de ser. Eso es testimoniar. Hay muchas personas que han recibido estos dones y muchos más dones. El don de predicar bien, el don de curar a otras personas, a veces con sus palabras, el don de testimoniar, el don de consejo, el don de lenguas, tantos dones que conocemos. Pero hay muchas personas que, habiendo recibido como don grande de Dios esos regalos, se ufanan, los usan mal. Y tenemos que ser humildes. Recuerden que nuestros dones, los dones que tú tienes, las cualidades que tú tienes, han sido un regalo de Dios para tu vida, sí, pero no han sido para que te quedes con ellos, para que les digas a todo el mundo, yo soy perfecto, yo tengo grandes dones por mis méritos. No, no te equivoques. Todo lo que Dios te ha dado, esas grandes cualidades, esos dones para tocar corazones, han sido dones que Dios ha puesto en tu vida para que los pongas al servicio de los demás. No te olvides que un don, un regalo de Dios se practica con la humildad y es un regalo que se tiene que vivir en el silencio, no tocando trompetas. Jesucristo lo habla en el Evangelio con aquellos que, para que todo el mundo se enterara que estaban dando limosna, hacían todo el ruido, tiraban todas las monedas. En el silencio de esas 2 monedas de la viuda, Jesucristo se recreó muchísimo más. Los dones que has recibido, practícalos con esa humildad, en ese silencio, sabiendo que no eres tú eres instrumento, es Dios quien está actuando. Y ahora pregúntate, ¿cuál es el don que tú tienes? ¿Cuál es el don que Dios se ha fijado en ti y que les puedes dar a los demás, a tus seres queridos? Sea tu amor, sea tu cercanía. Que el Señor Jesús te ayude a aceptar ese don con amor, que lo puedas vivir en el silencio de la humildad y de la gratitud con Dios por haberte elegido, por haberte dado ese don. Y recuerda que tú eres discípulo. Ese don no lo puedes guardar para ti. Y por eso hoy hablamos de los requisitos para ser discípulo. Ese fue el título de nuestra reflexión que se nos olvidó pronunciar al inicio, pero son los requisitos para ser discípulos, que es predicar, que es curar, que es testimoniar, pero en todo momento caminando como iglesia, como nos enseñó el Papa Francisco y como nos enseñó los apóstoles en la primera lectura. No olvidándonos de rezar los unos por los otros. Nos necesitamos, somos hermanos con un mismo objetivo, que nos tenemos que ayudar, nos tenemos que apoyar y sobre todo en los momentos de más necesidad como lo que estamos viviendo ahora. Recordemos, somos discípulos, discípulos de Dios, no discípulos nuestros. No somos seguidores de nuestra doctrina, somos seguidores, somos creyentes de esa palabra de Dios y de Jesucristo mismo que se ha hecho presente en nuestras vidas. Y cuando quieras pedir el regalo más grande a una persona, pídele que rece por ti. Es el acto de amor más grande. Y por eso yo también les pido a cada uno de ustedes que recen por mí, como así yo estaré rezando muchísimo por ustedes. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.